imaginar que el universo se alinea de tal manera que la misma persona comete el mismo delito de la misma forma exactamente 2 veces repetidas por igual todo, hasta la forma de respirar, pero que en una la víctima es hombre y la otra la víctima es la mujer, ¿vale? Pero de la misma forma, con la misma intención, con la misma intencionalidad perturbada de la posesión a través de un abuso sexual y una violación, y con el posterior asesinato de la víctima, en el que la víctima es mujer y al día siguiente un hombre. ¿Qué diferencia de violencia hay de un caso al otro? Pues Ninguna, chicos. No. Así creo que eso ya lo respondí. La violencia de las mujeres es diferente a la de los hombres. En este caso es una violencia, para empezar, infanticida, es un pedófilo. Pero ¿por qué es diferente la violencia? Imagínate que las dos personas son adultas, Katia. Imagínate que las dos... Yo quiero acabar con esta pregunta, Katia. Imagínate que las dos víctimas son adultas las dos. Una mujer y otro hombre. ¿Qué diferencia hay de una violencia a la otra? Ninguna. Ok, ¿la violación fue por un hombre? A ver, Katia, mira... Pero, ¿por qué tienes que preguntar quién lo ha hecho? El mismo delito 2 veces. Es que tienes que ver quién lo hizo, dónde lo hizo, cómo lo hizo, y entonces ahí analizar. ¿En serio me estás diciendo? Mira, un hombre vive en el primero C, ¿eh? Un hombre vive en el primero C, ¿vale? Y al día siguiente va al segundo C, ¿vale? Ajá. Y entra por la fuerza, pega a la víctima, la viola y la asesina. Y esa víctima es una mujer. Al día siguiente va al cuarto C, entra por la fuerza, pega a la víctima, la agrede sexualmente y la viola y la asesina, ¿vale? La misma persona. Entonces, ¿qué diferencia hay de una violencia al otro tipo de violencia? Que según tú son violencias diferentes. Claro. Dime tú qué diferencias hay, por favor. Pues el contexto, Roma, que no te enteras. El contexto histórico. El contexto de 1989. Dejamos responder a Katia. Ahora, la violencia de género es una cuestión... Bueno, es que aquí sí choca como el hecho de la legislación de México y de España, pero por ejemplo, en este caso se tipifica en relación a lo que el victimario tiene con la víctima. Si el victimario tiene una relación de noviazgo, de que es su esposa, de que es su hija, de que es su amiga, en ese caso la violencia crece y la pena perdóname. La misma pregunta, pero la vecina del segundo es exnovia y el del cuarto es exnovio, porque el tío es bisexual. ¿Qué diferencia hay de un tipo de violencia a la otra? Katia, adelante, por favor. La víctima es diferencia. Pues sería que la víctima es hombre o mujer, pues voy a decir lo que quieres que diga y ya, es lo que ya he dicho. Cuando una mujer es víctima, ¿qué diferencia de violencia hay de un tipo de violencia del martes al jueves? ¿Qué diferencia de violencia hay? Ok, el tipo de violencia no existe, ya quedó claro. Ahora, entonces si no hay diferencia entre el tipo de violencia, ¿por qué en el primer caso se le va a juzgar por un tipo de violencia y se le va a condenar de manera X y el jueves se le va a juzgar por otro tipo de violencia y se le va a condenar por otro delito? Bueno, en ese caso hay que ver si no puede haber ¿cómo se llama, Rubén, cuando hay muchos delitos? Un concurso de delitos y que se le juzgue por los dos. Pero a ver. El caso... Vamos a ver. No, silencio todo el mundo. Silencio. Esto es como cuando el profesor te pone un caso práctico para un examen y tú le preguntas sobre algo que no está en el caso práctico. ¿Vale, Katia? El caso práctico está definido. No hay concurso de delitos, no hay abducción extraterrestre. Es lo que te he dicho, Roma. ¿Vale? La pregunta está clara. ¿Cuál es la diferencia de violencia? No hay una diferencia de violencia. Si el delito fue igual. ¡Ole! Pero hay una diferencia en la víctima. Pero escucha lo que dice ahora. Perdona, pero un momento. Yo no soy una persona versada en derecho, ¿vale? Para eso está aquí Rubén. Pero creo, corrígeme, Rubén, que... Sí, aquí el derecho es lo que menos importa. O sea, aquí no me dice qué mal. Es lo que más importa si estamos debatiendo una ley. Creo recordar que cuando para juzgar un delito lo que necesitas saber es el sexo del agresor y el sexo de la víctima, eso es derecho penal de autor. Derecho de autor. Yo creo que si buscara la definición me saldría algo parecido. Pero para eso hay que saber qué es el derecho penal de autor. Bueno, sí. Pues el derecho de autor es cuando tú penas a alguien en función de quién lo cometen y de su condición. No, yo lo sé, Rubén. Lo que pasa es que es cierto que hay que saberlo eso. Claro. Para entenderlo. Lo que estáis explicando es lo mismo que cuando en 1930... por el mismo delito a un negro en Estados Unidos se lo colgaba de una farola y a un blanco se le ponía una multa. Es que es exactamente lo mismo. Rubén, permítame un segundo, porque has dicho, Katia, ¿sí? Dime, sí. Que
para juzgar desde la perspectiva de género había que tener en cuenta el contexto histórico. No quiero decir nada que no hayas dicho tú, ¿eh? ¿Es correcto? Que esa es la razón por la que existe la perspectiva de género, el contexto histórico de dominación. Vale, entonces tú me estás diciendo que si yo ahora mismo voy a la habitación del lado y mato a mi mujer, por favor, no lo hagas. Por un contexto histórico. Pero Choco, no lo hagas, ¿eh? Que yo no tenía pensado. Que yo no he conocido, que yo no he vivido. Totalmente. Y que a mí no me ha afectado en absoluto. Es decir, me estás diciendo que las influencias del siglo XVIII, que fíjate si me pillan lejos, tienen una influencia en cómo yo me comporto actualmente. Mira, ahí ¿Me estás diciendo que no? Por supuesto que no, claro que no, claro que no. Para que él, Katia, para que él. En este caso, por favor, Claudia defiende fuertemente, con mucha vehemencia, el contexto histórico. Claudia, tú estás convencida, por lo que me dejaste entender en el anterior debate, que la estructura. La influencia que tenemos desde hace años influye para la sociedad que somos actualmente, evidentemente. O sea, quien diga que no vive en una burbuja patriarcal influye a la sociedad que somos actualmente. Te voy a pedir un favor. Si quieres usar el término de sociedad patriarcal. ¿Y eso qué tiene que ver con el derecho, Claudia? Vale, no, pero un momento, Rubén, por favor. Es que aquí estamos entrando en una trampa en la que se entra muy a menudo, que es que ahora, si no me equivoco, Claudia, has dicho, el hecho de que vivimos en una sociedad patriarcal es consecuencia histórica, bla, 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 bla. Entonces, aquí hay una trampa que se hace mucho, que es que tú me estás intentando colar otra vez que vivimos en una sociedad patriarcal y yo te digo la base que rechazo de pleno. Okay. Entonces, eso, insisto, la base, que es esa, es lo que tenéis las feministas, no tú concretamente, ¿vale? Pero el feminismo es lo que tiene que probar. Esa es la asignatura pendiente. Demostrar que el patriarcado existe. Me estás diciendo, por ejemplo, que este proceso de colonización donde traían hombres negros, afrodescendientes y los esclavizaban, y toda esta cuestión de dominación entre entre los hombres blancos con los hombres negros y tal, y todo lo que ha pasado históricamente desde hace 300, 100, no sé, no soy experta en discriminación. Me estás diciendo eso fue un planteamiento para una pregunta. Me estás diciendo que todo ese contexto social no influye en el día de hoy con la discriminación racial y demás. O sea, todo eso ya no existe. Porque estamos aquí. Voy a responder. No, Katia, puede que sí que influya. Claro que influye. Ahora bien, déjame terminar. De ahí a decir, punto número 1, abolimos la esclavitud. Punto número 2, a partir de ahora los negros van a tener más derechos que los blancos, que es lo que estáis defendiendo muchos, hay un paso, ¿vale? Porque si uno, por ejemplo, ve la lucha por los derechos sociales, por la marcha de 1 millón de hombres y la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, y te empiezas a leer la lucha de los negros y sobre todo los discursos, por ejemplo, de Martin Luther King, lo que piden es igualdad. Y yo lo que empiezo a percibir, lo que me parece peligroso, es que hay mucha gente que no es feminista y que se llama feminista y que están haciendo flaco favor al feminismo. Y hay mucha gente que lo que está empezando a ser es hembrista estatalista. Que eso a mí sí me parece grave, porque a mí me parece genial que la gente, igual que me lo puedo considerar yo, sea feminista y luche por la igualdad y luche por la igualdad social, lo que sea, siempre y cuando no limiten ni interfieran en mis derechos. Y es lo que está lo que pasa en España ya desde 2004 y lo que se está queriendo llevar más adelante. Y eso sí afecta a mis derechos. Te voy a decir lo que yo creo. Katia, permíteme un segundito. A ver, si tú ahora me preguntas, ¿existen países del mundo donde el feminismo es necesario para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? Te digo, sí, categóricamente sí. Hay países donde las mujeres están discriminadas y deberían tener los mismos derechos que las mujeres que los hombres. Bien, ahora tú me preguntas, ¿ese país es España? Yo te digo, no. Ahora mismo no hay ningún derecho que un hombre tenga y una mujer no. De hecho, sí hay el caso contrario. Al contrario, claro. Como de hecho el año pasado, y te lo digo porque yo fui padre el año pasado, y mi mujer tuvo una baja de 16 semanas y yo tuve una de 12. ¿Por qué? Porque ella es mujer y yo soy hombre. Es el único puto motivo que hay. Y ahora, si quieres, justifícame, pero ponme ejemplos, porque claro, es que yo di ejemplos y me encuentro contra un muro que me habla de sensaciones, pero ni un dato. Bueno, sí, datos de hace 200 años. Que sí, que en los años 70 una mujer no podía tener una cuenta bancaria. Pero coño, es que ahora sí, y estamos en 2021, no en los años 70.